malestar y su bronca tiene que ver con los procedimientos que se realizaron anteriormente. Y también su bronca es con el gobierno, lo ha llamado. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno en las últimas horas? En realidad, sí, se trataron de comunicar mediante mensaje con Andrea, pero es algo que a los 79 días me parece que eso era el principio. Nosotros no queremos tener ningún tipo de diálogo, es a través únicamente de Verónica, nuestra abogada. Y Sergio, ¿piensa en la posibilidad de que hayan plantado el cuerpo en ese lugar? Yo no puedo asegurarlo, pero yo creo que sí. O sea, intuitivamente sí, porque anteriormente no estaba ahí. Sergio, ¿cómo se va a dar esa cadena de custodia para garantizar? Esto que ustedes veían era un fragmento de la conferencia de prensa de hoy que dio la familia de Santiago Maldonado. Están en un estado de desconfianza absoluta de lo que pasó y motivos tienen, ¿sí? Porque recordemos que toda la investigación del juez Otranto, la primera parte de la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado, incluyó 15 días donde los investigaron a ellos. Un juez que les dijo a ustedes, búsquense un abogado, cantidad de manipulaciones inexplicables a esta altura. Cuando entra el juez Lleral, el propio Sergio Maldonado tiene una conversación con él, dice, este juez parece que tiene ganas de investigar, pero aún así siguen desconfiando. ¿Por qué desconfían? Bueno, por las cosas que después seguirán viendo, pero desconfían hasta tal punto que a pesar de que podrían hacer, en base a algunos elementos que ellos conocen mejor que nadie, algún reconocimiento visual, ¿sí?, de si es o no ese cuerpo, el de Santiago Maldonado, se niegan a hacerlo y prefieren esperar que haya una decisión pericial, una certeza pericial. ¿Qué pasa? Está la ansiedad que hay por este caso, que hace 78 días que nos tiene en vilo a todos, sobre todo agregado el componente del sprint final frente a las elecciones, que, claro, hay una inquietud, una demanda, una necesidad de que se sepa si ese cuerpo es o no el de Santiago Maldonado y se pueda avanzar. De todos modos, como les decíamos ayer y se los decimos hoy, hay muchos indicios laterales, periféricos, que demuestran que ese cuerpo es el de Santiago Maldonado. Digamos, la manera en que se movió el aparato del Estado, no hay muchos cadáveres que se estén buscando en esa zona, que haya aparecido dentro de la Reserva Mampuche, cantidad de elementos como este que demuestran que sería Santiago Maldonado. Hoy se agregaron otros. Por supuesto, esas fotos viralizadas que andan por ahí dando vueltas, pero también se agrega otro dato que trasciende de gente que tuvo contacto con ese cuerpo, digamos que está el DNI de Santiago Maldonado. Ustedes me dirán, bueno, cualquiera puede haber plantado un DNI, por eso hoy uno de los peritos, Alejandro Inchaurrey, decía, el DNI no es excluyente, no es concluyente, no da una certeza de que ese sea Santiago Maldonado. Efectivamente, un DNI lo pueden haber plantado, efectivamente, pero es un indicio más a lo que se agregó que podría servir como una aproximación, como un primer reconocimiento, ¿sí? No siempre cuando hay un cuerpo, cuando hay un cadáver, se priva del reconocimiento visual de la familia. El primer reconocimiento tiene que ver con esto, con lo que la familia pueda reconocer. Recién ahí, si la familia no lo reconoce, o los amigos o los parientes no lo reconocen, se va a un tipo de certeza pericial que se pueda lograr en una autopsia. En la autopsia, entonces, se van a hacer dos cosas. Ya que la familia se niega a reconocerlo por ahora, se van a hacer las dos cosas. Al mismo tiempo, reconocer si es Santiago Maldonado o no, a través de un análisis de ADN, dependerá con mayor o menor celeridad, y las causas de muerte. A partir de acá se abren como dos grandes caminos se bifurcan. ¿Qué pasó realmente con ese cuerpo? ¿Cómo murió? Además de lo del DNI, lo que trascendió hoy de gente que, insisto, estuvo en contacto, estuvo custodiando ese cuerpo, lo tuvo delante, es que no hay, escuchen bien, porque esto se va a ver y se va a discutir mucho, no hay a la vista heridas de bala, no hay a la vista golpes graves. ¿A qué hablamos de golpes graves? Culatazo, algo grave que puede haber deformado, ¿sí?, a la vista, de lo que se ve a la vista sin que se haya tocado ni manipulado mucho el cuerpo. Estos dos episodios, estos dos datos, ¿sí?, si se confirman, abonan la teoría de que Santiago Maldonado murió ahogado. ¿Por qué se ahogó? Si es que se ahogó. ¿Se ahogó por un piedrazo? ¿Se ahogó por un golpe? ¿Se ahogó porque lo estaban persiguiendo? ¿Se ahogó porque se quedó enredado? Y ahí es donde yo les quiero hacer dos similitudes con dos casos recientes de la historia argentina. Aun cuando la gendarmería no le haya pegado
no le haya pegado un piedrazo, no lo haya tocado o haya forcejeado con él, Santiago Maldonado, escapando de ellos, se metió en el agua y se ahogó, ¿sí? Aún ahí se empieza a aparecer un caso conocido en la historia reciente de la Argentina, que es el caso de Ezequiel de Monti. Ezequiel de Monti era un pibe pobre que vivía en una villa que la Policía Federal lo tenía de punto, lo torturan en un momento dado y le dicen tírate al riachuelo, el pibe se tira al riachuelo y se ahoga. ¿Cómo intervino ahí la justicia? Apartó a la Policía Federal de la comisaría. Rápidamente lo mandaron a juicio y los condenaron. Se comprobó también, en un primer momento solo estaba el relato de que lo había hecho tirar al riachuelo y se había ahogado. Después se comprobó que lo habían torturado, que lo habían verdugueado, que le habían pegado y entonces lo condenaron por las dos cosas. Pero no se comprobó que hubiera un encubrimiento institucional. Atención con esto. Y esta es una rama. Es lo que yo les contaba a lo largo de este mes como la teoría del gendarme sacado, ¿sí? Si Santiago Maldonado se ahoga y ese cuerpo nunca se movió de ahí, después discutimos si es factible esto, porque estaba entre 300 metros y 70 metros más arriba, lo dijo la propia fiscal, aguas arriba, es raro. ¿Cómo quedó? ¿Se fue escapando? ¿Se cae al agua? ¿Queda atrapado en un pozo y recién ahora emerge? ¿O lo tiraron aguas arriba y apareció ahí? Esa es otra posibilidad. Pero si es así, si el cuerpo siempre estuvo ahí, vuelve la teoría del gendarme sacado, porque a esta altura la gendarmería mintió cuando dice nunca vimos a Maldonado. Hay una foto que nosotros les mostramos ayer en la transmisión, que nos quedamos hasta la 1:30 de la mañana, aquí en Tercera Posición, cuando se conoció una foto publicada hoy por el diario Página 12, en donde se ve con una ampliación óptica la figura de una campera celeste, que es la que lleva, una campera similar a la que lleva el cadáver hallado en el río Chubut, que es la que el mapuche Matías Santana decía que le había prestado a Maldonado. Esa campera celeste es clave para identificar el cuerpo de Santiago Maldonado. La familia no lo quiere reconocer, quiere esperar la pericia, pero eso es un indicio clave. Aquí tienen la ampliación de la fotografía, ¿sí? Esta campera celeste, el cadáver hallado, tiene una campera celeste similar. Entonces, la Gendarmería no puede decir que no estaba Santiago Maldonado. Ya toda esta teoría, incluso recuerden que hasta hace un par de semanas, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía no tenemos certeza de si Santiago Maldonado estaba en la reserva mapuche, estaba en el pull-off. Acá está. Entonces, acá hay un grado de cosas que la Gendarmería ocultó, mintió, manipuló, ¿sí? Pero una cosa es si es un gendarme sacado, o 1 o 4 gendarmes sacados. Está todo focalizado sobre 4 gendarmes, Echazú, Robledo, Peloso y Soilán, ¿sí? 2 de ellos tenían armas, otro dice que tiene una piedra, está ahí, entre esos 4 gendarmes. Una cosa es la teoría de los pocos gendarmes sacados, si el cuerpo de Maldonado queda ahí, finalmente estuvo siempre en el río, hundido y no se veía, y después ahora emergió producto de la putrefacción, ahí el gobierno respira aliviado. Pero después está la otra, que ahí sí el gobierno tiene que estar preocupado, porque si efectivamente, como dicen los mapuches, que atención, porque los mapuches, recién veíamos lo de la campera celeste, lo de la campera celeste es un dato que aporta uno de los mapuches, Matías Santana, aquel de los binoculares que lo gastaron, que decían que no podía ser, que era un mentiroso. Bueno, cuando dijo lo de la campera celeste, Matías Santana tenía razón, acá se comprobó. El cuerpo que apareció en Río Chubut tiene esta campera y esta campera era la que tenía Santiago Maldonado. O sea que en ese punto Matías Santana dijo la verdad. Dijo la verdad también cuando dice que vio con los binoculares que la gendarmería se llevaba un bulto y lo cargaban en una camioneta disimulando y que después se iban hacia el Bolsón, justamente río arriba. Dijo la verdad también. Porque ahí ese es el escenario que preocupa al gobierno. En ese caso, el escenario es complicado para el gobierno porque ahí sí marcha la desaparición forzada de personas. Vuelvo a ser de docente, de maestro Ciruela, que es la desaparición forzada de personas, es cuando una fuerza de seguridad no solo desaparece, mata o daña a un ciudadano, sino que además encubre ese delito con todos los resortes que le da el Estado, le niega la verdad de lo que pasó a los familiares y trata de patear la pelota para adelante haciendo desaparecer el cuerpo. En ese caso, ahí sí sería un escenario preocupante para el gobierno. Si el cuerpo, fíjense todas las cosas que están pendientes de la autopsia, si el cuerpo lo tiraron al río arriba y vino bajando y se trabó 300 metros adelante del lugar donde la última vez lo vieron a Maldonado, o 50 metros adelante, y ahora apareció como sostiene la familia Maldonado, como sostienen los mapuches, dice ese cuerpo ahí no estaba,
Ellos dicen, ese cuerpo que no estaba, lo plantaron. No lo puede haber llevado alguien hasta ahí. Si alguien lo plantó es porque lo tiró río arriba y vino navegando. Si eso fue así, entonces ahí sí es una preocupación y es un dolor de cabeza para el gobierno. Porque ya no se trata de un gendarme sacado, sino que fue un gendarme sacado, más uno que lo cargó en la camioneta, más otro que se lo llevó río arriba, más andás a ver cómo se les murió de hipotermia, se les murió de qué, dónde murió, murió en el escuadrón de Esquel, murió en el escuadrón del Bolsón, lo tiraron río arriba en el propio río Chubut para disimular y para encubrir. Ahí se trata de un quilombo institucional. Entonces estamos frente a dos escenarios, que esto va a depender de la autopsia. Va a ser la autopsia la que explique cuál de los dos escenarios se trata. ¿Fue el gendarme sacado y Maldonado estuvo ahí todo el tiempo en el río Chubut en el fondo? Esto no exime de una parte de responsabilidad a la gendarmería, pero en ese caso se parece más al caso Ezequiel de Monti. ¿Sí? Ahí se va a ver que efectivamente el gobierno no hizo lo correcto. Tendría que haber apartado inmediatamente a los gendarmes, porque hubo gendarmes sacados que le pegaron, que lo persiguieron, cuando no tenían orden de allanamiento de la reserva mapuche, cuando todo lo que ustedes quieran. Pero ahí es como se circunscriben los culpables a 4 y después vendrán las responsabilidades institucionales. El juez Otranto que investigó mal, cómo se intentaron meter para distraer pruebas, por qué no se preocuparon nunca de averiguar quién había encendido el teléfono de Santiago Maldonado, dónde carajo había ido a parar ese teléfono y quién lo tenía. Ahí sí va a haber una dosis de encubrimiento, ¿sí? Pero si no, se parece a otra cosa, se parece a un caso típico de desaparición forzada de personas o un crimen encubierto por una institución. Y ahí se parece al otro caso que yo les quiero hablar, que yo les vengo hablando también en estos últimos días, es las similitudes con el caso de Omar Carrasco. Omar Carrasco en un conscripto, a quien por un motivo personal o por lo que sea, le pegan de más, lo bailan de más, y dicen desertó, se fue, Carrasco se fue. Y entonces aparece en un lugar su cuerpo, pero después, cuando intentan reconstruir hacia atrás, se dan cuenta que lo que hubo fue una cadena institucional de encubrimientos. Le había pegado, según la versión judicial, el juicio estableció que le había pegado y quedó acusado 15 años preso Esteban Canevar, un capitán del ejército. Otros soldados, de lo que llaman soldados viejos, también terminaron condenados. Pero hubo un caso que fue el caso Omar Carrasco II, que tenía que ver con los encubridores. ¿Quiénes fueron los que participaron? Los auditores del ejército, los tipos de inteligencia, los generales, todos los tipos que dijeron, no, se fue, los que colaboraron en el encubrimiento. ¿Saben qué pasó con el caso del encubrimiento? El caso Carrasco II, zafaron todos. ¿Por qué zafaron? Por prescripción, porque entre una cosa y otra se modificó el Código Procesal Penal. Yo ya me perdí, ¿qué carajo fue lo que modificaron? La cuestión es que encontró un vericueto legal, los auditores del ejército y los encubridores del caso Carrasco II zafaron, ¿sí? Pero ahí quedó claramente establecido a través de una pericia que hizo Enrique Prueger, si mal no recuerdo, que a Carrasco lo matan en un lugar, lo tienen escondido en un lugar y cuando ven que pueden, ¡boom!, lo tiran del otro lado del cuartel y dicen, ¡ey, se fue! ¿Qué sé yo lo que le pasó? Desertó. Pero lo habían matado en un lugar y lo habían matado y lo habían tenido ahí y se supo porque había fauna cadavérica en ese lugar. Entonces, la autopsia, que inexplicablemente está demorada, no se entiende por qué no se avanzó en la autopsia, porque dicen que, bueno, que allá no hay instalaciones adecuadas para hacerlo. La verdad que el país se merece que se sepa si ese cuerpo es el de Santiago Maldonado y qué pasó, cómo murió, que se pueda saber. Pero si uno va analizando a partir de los pocos elementos que se saben, todo queda reducido a estas dos hipótesis. Una va a aliviar al gobierno, si fuera la teoría del gendarme sacado, los gendarmes sacados, que o lo corrieron, o le pegaron un piedrazo, o le pegaron un culatazo, o le pegaron, difícilmente se trata de una bala de posta de plomo, porque las ropas de Maldonado no están perforadas. Se puede tener un golpe interno, una contusión, puede tener un golpe, se puede haber ahogado de miedo, lo que sea. Eso no exime de responsabilidad a los gendarmes, pero reduce el núcleo a los gendarmes sacados, sobre todo si el cadáver estuvo siempre ahí. Ahora, si el cadáver vino viajando desde aguas arriba, ahí sí está el quilombo. Y ese escenario complica al gobierno, porque es el escenario de una cadena de encubrimientos que lleva directamente a toda la cadena de gendarmería, ¿sí? Esto es lo que se va a definir en la autopsia. Por eso esa autopsia,
que empezará en algún momento de la noche, cuando traigan ese cuerpo desde Esquel a Buenos Aires, es tan importante. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Informaciones urgentes en A24. Esteban, ¿qué está pasando en el Bolsón? Hubo una manifestación y fue reprimida. Esto fue esta tarde. Exactamente, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en Esquel por parte de la familia Maldonado, en el escuadrón número 35 de Gendarmería, en el Bolsón, se registraron estos incidentes que estamos viendo ahora. Indica la Gendarmería que son integrantes básicamente de la comunidad mapuche los que provocaron estos desmanes. En realidad son menores, pero son desmanes al sí, se suman a lo que había sucedido durante el transcurso de la primera tarde con el juez Otranto. Esto es en el juzgado de Esquel, donde fue insultado y donde algunos manifestantes rompieron un vidrio. Bueno, este es el clima que hay en el sur, ¿no? Y ustedes están viendo lo que pasó hoy en el Bolsón. Es tal el nivel de enfrentamiento, obviamente, de la comunidad mapuche, la que dice que el cadáver es un cadáver plantado, que ahí no estaba. La familia de Santiago Maldonado está sosteniendo la misma teoría. Hay un sector muy enojado y que desconfía mucho de lo que pasó. Enseguida vamos a ver el testimonio de Matías Santana, este muchacho al que tanto ridiculizaron, pero que dijo la verdad respecto de la campera celeste, que tiene el cuerpo que podría ser Santiago Maldonado, y que queda registrada en una foto que encuentran en las computadoras de la propia Gendarmería. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Hacen replicar de forma rápida, desesperante hacia el río. Yo me monto un caballo y cuando voy llegando se escuchó la voz de alto: quédate quieto, está detenido. En ese momento apreté la cincha del caballo, subí a un cerro un poquito más alto y ahí logro ver que habían 3 efectivos de Gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día en la mañana, cuando decimos cambiarnos la ropa. Y ahí me lanzo de vuelta para la cuesta abajo, cruzo el río y ahí con unos binoculares logro observar de que sale un Unimog dentro de la comunidad muy rápido hacia la ruta 4070, estaciona una camioneta blanca perteneciente a Gendarmería, hacen una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi, que estaban golpeando, lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta sale rumbo a Esquel. ¿Llega a cruzar el río o no? No, alcanza a meterse, pero después se vuelve, porque era impresionante la balacera en la cual la fuerza de inseguridad nos estaban reprimiendo, nos estaban tirando cuando los chicos iban cruzando a nado, con balas de escopete 9 milímetros, con la viva voz de agarren, tirale, maten a uno, indios de mierda, lo vamos a cazar. Bueno, tiene el relato de Matías Santana, ¿sí? Este relato que fue tan ridiculizado por muchos colegas, por aquello de los binoculares y qué sé yo. Ojo, porque él da una pista cierta que tiene que ver con la famosa campera celeste. Dijo la verdad en todo lo que dijo Matías Santana es tal cual sucedió. Hay 3 elementos a tener en cuenta de lo que él dice. Dice, Santiago Maldonado tenía mi campera, una campera celeste. Dice, yo vi después cómo se lo llevaban, cómo hacían un pasamano y lo cambiaban. Lo sacaban del Unimog, primero lo cargaban en un Unimog y después lo pasaban en una camioneta. Lo vio a través, con los famosos binoculares, a lo lejos. Y después el tercer elemento es que disparaban. Estaban disparando y querían cazar a uno. Y dice, Maldonado no se mete en el río. Estos son los 3 elementos del relato de Matías Santana. Hasta ahora, uno de ellos se comprobó y es el de la campera celeste. ¿Sí? Acá está la foto que se encuentra en las computadoras de Gendarmería. Es una foto que se ve pixelada porque se le ha hecho un zoom óptico para ampliarlo. El cuerpo encontrado en el río Chubut también tiene una campera celeste. Con lo cual, ahí hay un primer elemento a tener en cuenta. ¿Sí? Ahora vamos a ver exactamente qué es, con los detalles y con todo el cuidado del caso, digamos, para ni revelar cosas que no conviene revelar, pero en las fotos atribuidas a este cuerpo aparece también una campera celeste. Digo también porque
es muy difícil que haya podido ser plantado y imaginado y que un cadáver falso pueda tener tantos elementos. Esta es la campera celeste que aparece en el cuerpo encontrado en Río Chubut. ¿Sí? O sea, el primer elemento coincidente con el relato de Matías Santana, el elemento de la campera. ¿Sí? Acá hay un primer dato. Sí, Rolando, el primer dato a destacar en todo esto sobre la campera está claro. ¿A vos te parece que esta campera estuvo inmersa en agua, en medio líquido, a bajas temperaturas, durante 78 días? No sé. Lo salteamos. ¿A vos te parece que no? No, primero, a la población en general existen un nivel de probabilidades del... No voy a caer en el método. En la Gran Carrión, cuidado con la Gran Carrión, no, pero ofrezco mi matrícula como perito, la devuelvo, este hombre de Santiago Maldonado. Porque primero, no estábamos en Cancún, en donde soltaron a un individuo, hay muchos, con el documento de otro. Dos, antropomórficamente las imágenes son coincidentes con una persona de 28 años, la estructura facial todavía respondió. Lo que no es coincidente es con un cuerpo de 78 días de inmerso. Ahí quiero detenerme. ¿Por qué no? Porque la campera estaría más deteriorada. Porque... Aunque sea el agua fría, aunque sea el agua limpia, aunque sea pura, por más que el agua esté... por más que... Acá el tema esencial es el estado de intemperie del sujeto. Es decir, al margen, la temperatura lo único que nos acelera es la velocidad de reproducción de la flora bacteriana, que más rápidamente entra en reproducción y provoca fenómenos de putrefacción cadavérica a más alta velocidad. El resto se sostiene todo igual. O sea, no es que lo tenés, porque si no, no tendríamos una morgue con temperaturas bajo cero en un estado semiaséptico. Claro. Ahora, la campera estaría deteriorada si hubiera pasado 78 días bajo el agua. Y pensá simplemente una cosa, este cuerpo, un río correntoso como es el que vos conocés, se habría rasgado contra rocas, contra arbustos, contra ramas, son 78 días. Sí. No cierra, entonces. Esto es, con el respeto del caso, esto fue un cuerpo estoqueado en un sitio, soltado técnicamente en el momento en que tal vez el que lo tuvo escondido le dijeron, después de las elecciones te soltamos la mano y te entregamos. Y lo tiraron, dijeron, ¿me soltás? Yo te lo suelto antes. Terrible. Si la pericia llega a demostrar eso, es terrible. Muy probablemente la pericia también terrible, demuestre... porque estamos hablando de un complot de alta escala. Yo no creo que esto, así como digo una cosa, digo también la otra. Esto, yo creo que en realidad no fue un crimen voluntario, por llamarlo de alguna forma. No fue que fueron a liquidar a alguien. O sea que sí, el gendarme sacado más el encubrimiento. Claro, en realidad yo calculo que lo llevaron detenido, mojado, lo dejaron tirado en un lugar, se fueron. El Santiago Maldonado no era casualmente por más que era un hombre joven, las bajas temperaturas son imprevisibles. Esto es muy similar a cuando un ladrón entra y la persona se infarta. Eso explicaría por qué no tiene golpes y por qué no tiene balas. Y que cuando lo abran y hagan la autopsia, el punto, la cereza arriba del helado va a ser que tampoco va a tener agua en los pulmones. Donde no le encuentren aguas en los pulmones, el gobierno, no murió ahogado. La administración va a decir... Pero entonces este hombre ha muerto de muerte natural, se ha caído al agua, lo cual no es coincidente, porque la escena última es Santiago Maldonado siendo capturado por Gendarmería. Lo han detenido, se le salió la situación de control, involuntariamente, algo no previsto sucede, y algo que empieza con una pero este cadáver quemaba, ¿quién lo pudo haber tenido escondido si es así? A ver, vos estuviste en la Patagonia, lugar para poner un muerto... que sobra y que pase desapercibido. Es más, lo han soltado en un lugar que iba a ser encontrado rápidamente. Esto es evidente, lo han soltado hace poco tiempo. El tema, acá parece una situación, vos lo viste a los gendarmes, Rolo, se contradijeron las declaraciones, va con respeto, muchos ni siquiera sabían hablar. ¿Vos creés que estas personas podían pensar y urdir semejante cuestión y tener caliente un cuerpo durante tanto tiempo? Sí, días no, fuera? pero ahí, ojo, porque ahí sí es la institución, hay servicios de inteligencia, ahí sí la cosa crece. Rolo, no cierra más. Por eso digo el caso Carrasco. En el caso Carrasco pasó lo mismo. Hubo coroneles auditores, hubo servicios de inteligencia que participaron
en el encubrimiento. En una población tan chica, Rolo, donde se conoce todo el mundo, vos estuviste ahí, mantener algo afuera del agua, digamos, caliente, es muy difícil. Parece muy difícil. A mí me cierra mucho más la hipótesis de que esta gente obró con torpeza, algo imprevisto pasó, como bien dice. Pero hay algo, y lo tiraron. Pero ahí quiero sumar a Daniel Garber, porque hay un detalle que todavía está quema y nadie quiere avanzar, y es el teléfono. Porque si el teléfono de Maldonado hubiera estado bajo el agua, no se hubiera encendido. El teléfono de Maldonado, o si hubiera quedado ahí en el pull-off, no se hubiera encendido, porque ahí no hay señal. Sin embargo, el teléfono se encendió y nunca nadie se quiso enterar dónde se encendió, Ariel. Rolando, a todo el teléfono se lo sacaron, el teléfono lo trasladaron a un lugar que está aproximadamente a 50 kilómetros, donde aparece la cobertura de señal. Voluntariamente o accidentalmente estaba encendido ese celular para recibir una llamada y coincidentemente la antena que detecta el celular de Santiago Maldonado y que también registra los celulares que estaban alrededor de él en la misma celda y en el mismo sector, detectados por la misma antena, están en la misma línea de iluminación radioeléctrica del lugar donde está apareciendo. Es decir, para decirlo más sencillo, hicieron un traslado desde el lugar donde se les escapa el tiro, la piedra o lo que sea, sí, o el culatazo, pocos kilómetros, y ahí toman una decisión improvisada. Después veremos si buscaron distraer y llevar el celular. Yo creo que no. Yo coincido con la teoría de que acá no hubo ninguna planificación, hubo una improvisación total y ahí quedan escrachados. Por eso la pericia importantísima que no quiso ordenar ni el juez ni la fiscal, cuando fui al juzgado y a la fiscalía el día 11 de septiembre, ahora es imprescindible que la ordene. Va a demostrar que alrededor había supuestamente teléfono de gendarmes. Y que empieza muy sencillo, empieza por una orden del juez a Movistar de que informe los teléfonos celulares que estaban encendidos y sus titulares en esa celda y en ese mismo sector. Ahora, Florencia Arieto, buenas noches. ¿Es posible que haya tal nivel de desconfianza frente a algo que es lapidario como es una pericia de teléfonos celulares? No, bueno, pero acá está todo complicado. Hoy, por suerte, detecté algo que yo venía diciendo y que me parecía rarísimo, que Echazu, que es uno de los gendarmes, esté como querellante. Echazu es el que viene del río con la itaca en la mano. Y el juez Otranto, que todavía está activando, lo mete como querellante en la causa del corte de la Ruta 31. ¿Sabes lo que es más grave, Flor? Que se tomó licencia. Se tomó licencia después de todo esto. Él y Soilán, los dos se tomaron licencia. No hubiera sucedido todo esto. Sí. Eso es muy llamativo. Pero aparte, digamos, eso, viene con una itaca, había dos armas, falta una, que justamente la que tenía la bala de plomo, que no está. Tiene un golpe que pareciera por la cantidad como no es un piedrazo que lastima de un solo lado, o sea que tendríamos que haber analizado, o por lo menos se debería haber analizado en qué circunstancias se puede haber hecho. Digamos, todo se hizo mal. Me parece que Otranto ahí se estaba jugando su ascenso y le importó muy poco la causa. Era parte del problema. Y hay un detalle de la fiscal Ávila que no hay que pasarlo por alto. La fiscal Ávila violó el secreto de sumario y la información con la que defendió el accionar de la Gendarmería y la ministra Marcos Peña en el Congreso de la Nación fue de un informe que le envía la fiscal Ávila a Garabano sin pasar por su jefa superior inmediata, que era la Procuradora General. Ahí lo tenés atrás a Néstor Espósito, que asiente con la cabeza. Efectivamente, además lo contamos aquí en el momento en que había ocurrido. Simultáneamente hubo dos reuniones, en realidad una reunión de la fiscal con la procuradora, y cuando estaban en esa reunión se enteraron a través de la prensa que la fiscal le había enviado al Ministerio de Justicia un informe detallado explicando que esa cuestión, que esa que aparecía allí, esa versión de la Gendarmería, no estaba incorporada, no estaba comprometida a la Gendarmería. Bueno, por eso en su momento la propia familia Maldonado decía que la fiscal se portaba más como la abogada de los gendarmes que como una fiscal.
Violando el secreto de sumario, fundamental, aparte. O sea que doble violación. La fiscal que habría que analizar si puede seguir a la causa. Y otra cosa que no quiero perder de vista. Echazu puede haber cometido esto. Ahora, acá hubo una orden de desalojar emitida por un juez y un jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que estuvo activo en esa situación. Si se confirma todo lo que sospechábamos, que es Santiago y que estuvo en ese lugar, se desmantela la hipótesis que quisieron sacar de que el chico ni siquiera estaba ahí. Claro. Pero déjenme insistir algo y hasta me corro de lo que cree Sergio Massa, que insiste que si se confirma lo de Santiago tiene que renunciar Patricia Bullrich. Yo creo que la decisión es de Macri. Patricia Bullrich, cuando hace la defensa cerrada de la Gendarmería, está siendo vocera de Macri, porque Macri pactó con Lewis, con Bridas, con British Petroleum, que iba... Bueno, pero lo que quiero decir... es un análisis político. Está bien, pero a mí me parece que va más allá de Patricia Bullrich, digamos, que es el vector, Patricia, para informar una decisión política de Macri que era amenazar a los mapuches de que los iban a desalojar, ¿no? Vuelve a escena este hombre, Manuel Echazú, el gendarme. Este es el recorrido realizado por el subalférez Emanuel Echazú. Según su declaración, Echazú dijo que entró al predio de la estancia Leleque. Al momento de atravesar la tranquera recibió un piedrazo en el rostro. Igualmente, siguió corriendo detrás de los mapuches, cruzó la vía de la Trochita y llegó hasta el río Chubut. Si bien Echazú no era escopetero, en estas imágenes se lo puede ver subiendo la barranca desde el río con una escopeta en la mano y con sangre en su cara. Luego regresa unos metros más y es atendido al pie del Unimog. Echazú está imputado en una causa, pero es querellante en otra. Es una situación rarísima, Rolando. Tiene que ver con esto. Echazú fue herido cuando... Sería el gendarme sacado de la teoría, digamos. La teoría del gendarme sacado. Él fue herido cuando participó en el operativo de despeje de la Ruta 40. En esa situación él resultó ser víctima porque alega haber recibido un piedrazo, ese que se le ve en la cara cuando tiene la cara ensangrentada. Entonces, en ese punto en particular, él es aceptado como querellante en una causa que todavía tiene el juez Guido Otranto. Ahora, ¿qué ocurre? Es lo que contamos siempre, a ver, para ser didácticos. Siempre le decimos, ojo con la maniobra de Otranto, que dividió en tres las causas. Una causa es el habeas corpus, otra la desaparición forzada de personas que instruye la fiscal Ávila, y él se reservó siempre el corte de la Ruta 31, que es el que origina todo este quilombo. Esa causa no pasó a mano del juez Lieral. Ahí Echazú es querellante. Sí, ahora, escuchá esta historia porque es realmente insólito. Cuando empiezan a hablarse de las heridas, sobre todo de los magullones que parece tener a la altura del cuello el gendarme Echazú, él se presenta el día 13 de octubre ante el juez y dice: vengo a autodenunciarme. Como hay dudas respecto de qué fue lo que yo hice y cómo se me provocaron las heridas, esta herida que se me ve sangrando, yo vengo a pedir que se me investigue. Y el juez lo acepta. Y la fiscal termina teniéndolo como imputado y en el documento que saca hoy, en el comunicado que saca hoy, aclara que la pericia que se va a realizar sobre el cuerpo, la autopsia, tiene que estar controlada por todas las partes. Incluso le da un plazo de 72 horas. Entre las partes figura el imputado y el imputado es Echazú. Nunca hubo una imputación. Es el chino de esta causa, que lo deberían haber imputado de entrada. Esos 4 gendarmes que estaban ahí le digan, vengan para acá, ustedes están siendo investigados. Claro. Esto mismo que se reclama en todas las causas, como el caso de Nisman y Lagomarsino, ¿por qué Lagomarsino no estaba imputado? Si frente al escándalo no estaba imputado por la duda, con los gendarmes no lo hicieron. Todavía Echazú está imputado, pero por un rulo que él mismo pidió. Que él mismo pidió cuando no hay ninguna imputación ni del fiscal ni del juez. Él dice, yo estoy imputado, lo aceptan como imputado. Y el resultado concreto de todo esto es que un gendarme, a través de sus representantes, peritos o abogados, va a estar controlando todo lo que pasa adentro de la causa en la que él finalmente podría estar imputado por un delito mucho mayor, que podría ser incluso el homicidio. Y agrego algo, imputado perdón. incluso puede mentir. Sí, aparte agrego algo. El juez Otranto sigue teniendo incidencia del expediente hoy porque su mujer es la secretaria de la fiscal. Sí. Entonces me parece que es momento también... Es un nivel de promiscuidad. Es un nivel de impunidad. Además, discúlpame, sí. Además la esposa de él, que fue la que me recibió porque la fiscal no me quiso recibir, a los gritos me impidió aceptar el cargo de perito. Eso es una locura. Violando, vos decís que violó el secreto de sumario de la fiscal, violó el código de procedimientos al hacer eso. Pero ahí
era muy significativo ver, la fiscal no quiso aparecer, como la que estaba manejando la situación era la mujer de era la Otranto. mujer de Otranto. Y aparte quiero decir otra cosa más que me parece que es muy importante. Cuando nosotros insistíamos en que si el gobierno desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Seguridad, hubieran aplicado el 194 bis del Código Procesal, no estarían hoy pagando el costo político de haber armado una estructura para encubrir una desaparición. Aclará qué es eso. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Mariano Ferreira, del asesinato de Mariano Ferreira a manos de la patota de Pedraza, como la Policía Federal, lo recordarás porque vos lo trataste mucho ese tema, modificó pruebas, ¿se acuerdan que había cámaras de seguridad que de repente algunos pedazos comprometidos no se veían? El señor que tenés al lado hizo la pericia telefónica. Bueno, yo fui el perito de la jueza, Vilma López. Se detectó que había la Policía Federal adulterado prueba. A partir de eso se reforma el Código Procesal Penal y se incluye esta figura que dice que ante la mera sospecha, cuando hay una fuerza de seguridad que interviene en una situación, se la aparta preventivamente y se pone a otra. ¿Y eso qué significa? Dos cosas. El juez la saca de la causa y pone a otra, que en general lo interesante es que el territorio lo maneje una policía, que la pericia la haga otra, como para que no entregarle todo el poder a una. Pero por otro lado, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, tiene que hacer la disponibilidad preventiva a los efectos de hacer el sumario y descartar que tengan responsabilidades. Quiero que sigamos viendo esto. Esto también es una foto, un detalle del cuerpo encontrado en el río Chubut con los borceguíes. ¿Sí? Estos son los borceguíes. Estos borceguíes, recuerden que había una foto previa donde se lo veía a Santiago Maldonado con los pantalones metidos dentro de las medias y todos decían que lo reconocían vestido de negro porque era el único que tenía borceguíes. El cadáver tiene borceguíes. Volvemos a la misma pregunta. ¿Esto es un estado de descomposición de agua? No quiero corregir, pero tengo que hacerlo. Más que borceguíes, la gente los puede confundir. Estos son zapatillas de trekking, muy utilizadas en el ambiente de camping, etcétera, etcétera. Bueno, si no le creen a Rubén Martín, haga algo muy sencillo. Olvídense sus zapatillas, porque no dejan de ser zapatillas. Olvídense sus zapatillas dentro de un balde con agua durante una semana. Ya está. La tenés separada, la suela, del resto de la estructura. ¿Y si estuvo en tierra? Pero es que yo sostengo que mejor? estuvo estoqueado. Sí, se conserva, mucho más que en el agua. Siempre recordá que en el agua el cuerpo no se va a quedar estático, va a estar rodando, va a estar yendo, viniendo, pegando, golpeando, enganchándose. No va a estar en este estado. Ahora también, si te fijas, yo no voy a hacer una descripción precisa, yo tuve las fotos. Hay partes que faltan del cuerpo del señor... Pero otras que están conservadas. Sí, bueno, lo que pasa es que las alimañas, vos fíjate que las alimañas, algo muy típico es que cuando empiezan con un miembro, continúan, no es que toman otro y continúan. Y fíjate que una mano está muy conservada técnicamente y la otra está prácticamente Hay otro detalle, digamos, que ahora deben explicar en la autopsia, que es el de la mano. Sí, hay una mano que está conservada y hay otro, ¿sí? Y hay que está dentro de todo razonablemente conservada y otras que no. Digamos, hay otras partes del cuerpo, como vos decías, que está irreconocible. Por eso la familia se niega también a reconocer, a pesar de que tenía el DNI en el bolsillo. Quisiera aclararles algo para terminar de redondearles junto con esta imagen. En primer lugar, de que esto es un vuelto. Yo en lo personal no tengo duda, porque estamos en la proximidad de las elecciones, muy probablemente... Lo que pasa es que es... Pero vos fíjate, te voy a dar un detalle más. La mano es coincidente con un óbito de 80, 90 días en donde ya el tejido de la piel se empieza a separar, una estructura muy similar a una ampolla. Si hubiera estado en el agua... todavía se hubiese separado más brutalmente. También confirma... Esto se va a confirmar durante el tanato. La autopsia médico-legal se va a confirmar que este cuerpo va a haber estado sumergido a ojo de buen cubero y solamente mirando las fotos en función del estado estructuralmente bien consistente del cuerpo, y yo calculo que no estuvo más de, exagerando, 5 días. Con lo cual ahí tiene razón la familia en desconfiar y los mapuches en decir ese cuerpo lo plantaron. Pero a lo que iba con la prueba era que perfectamente las autopsias se llevan a cabo sistemática y metódicamente. Es decir, el cuerpo llega a sala, entra a una radiografía masiva para determinar la presencia de metales, para ver si el óbito tiene presencia de proyectiles balísticos incorporados en su cuerpo.
y heridas antiguas y poder datar las heridas presentes en el óbito. Ahora bien, vos prima facie tenés esto adelante de un juez, que no se quiebre, que no se corte la cadena de custodia, perfectamente con un cúter tajeás un dedo del individuo y lo sacás como si fuera el dedo de un guante en la piel. Lo apoyás en almohadilla, tomás huella dactiloscópica y lo mandás a la federal. En un término no mayor de 24 horas ya tenías la identidad. ¿Se puede reconocer igual a pesar de...? Pero con esta mano te la reconoce de los peritos dactiloscópicos que tiene la federal, como puede ser una, no sé si vive todavía, pero alguien que era capo de esto era Pini, dentro de Policía Federal, que era un auxiliar de dactiloscopía. Esto te lo resuelve en horas. O sea que no haría falta el ADN. Ahora, sí, es todo fenómeno lo que contás, Rubén. Bárbaro, la pericia, tus conocimientos técnicos, no los pongo en duda, ni hago ningún juicio de valor sobre ello. Ahora bien, vos decís, esto es un vuelto por las elecciones. ¿Un vuelto para quién, te pregunto? Y otro caso, las elecciones, si pareciera todo que está casi la suerte echada de cara al domingo. Yo en eso coincido con vos, yo no creo que cambie nada. No me cierra por ningún lado. Bueno, ¿Para qué sería? ¿Para qué sería? Esto es muy sencillo. Les estructuro la historia en un minuto. Va a ser sencillísimo de entender. Dos soldados, vamos a ponerlo con soldados, no con gendarmes, así nos sacamos de la historia, nos extrapolamos. Dos soldados, se les muere a alguien que estaba detenido, como parte de toda una operación de intimidación al grupo mapuche. Se les muere. De arriba, como tenés un juez involucrado, tenés el secretario de funcionario. Funcionario del Estado de alto rango involucrado. La policía no estaba. La policía de Chubut se fue. Se fueron. Yo en este quilombo no me meto. Entonces dijeron, ¿quién lo va a reclamar? A un artesano, sin desmerecerlo. Les digo cómo piensa un militar. No sabían que era un artesano, pero están buscando una línea de corte. Sí, pero... Una línea de corte que nos vaya más arriba. El otro detalle que va a ser fundamental es cómo es posible que el cuerpo haya aparecido aguas arriba, porque ese río es muy rápido, y ahí lo tengo Néstor Espósito con un croquis. Vamos a intentar explicarlo de la manera más simple posible. A ver, esta es la ruta 40. Aquí hay una bifurcación, aquí se une la ruta 40. En este lugar, a este lugar llegaron los gendarmes para despejar la ruta. Los manifestantes estaban en este lugar y entre ellos estaba Santiago Maldonado. Esto quedó probado que estaba Santiago Maldonado. Muy cerca de ese lugar estaba este caserío. A un costado de la ruta estaba el caserío de los mapuches y aquí está ubicado el puesto de control, este famoso puesto desde el cual se veía el cadáver. Y donde sacan la foto. Exactamente. Esa foto de la campera celeste. Este es el curso del río Chubut. Este es el curso del río Chubut. Si el cuerpo, el intento de cruce por el río Chubut se produce a esta altura. Si el cuerpo hubiera quedado atrapado por aquí, debió haber o quedado fijo en el lugar o arrastrado por la correntada haber hecho este recorrido. Porque el río tiene una corriente muy fuerte. Y además te agrego otra cosa. Si intentando escapar, Maldonado hubiera querido ir por la costa hacia el norte, no hubiera podido, porque ahí en ese lugar es muy tupido la cuestión de los árboles. Los árboles es imposible caminar por ahí. Hubiera tenido que subir y escapar por otro camino. Bien. Quisiera redondearles una cosita. Sí. Espera que termine con el río. No, digo, básicamente, ¿dónde aparece el cuerpo? El cuerpo que debió haber hecho este recorrido termina haciendo en los hechos este recorrido, hacia arriba. Salvo que haya alguna cosa hidrológica, digamos, alguna contracorriente que desconozcamos y un experto hidrológico lo podrá explicar. Rolo, si se te cae un vaso de agua de la ventana, ¿dónde lo buscás? ¿En el piso o en el taparroyo? Está bien, pero esto es lo mismo. El agua no es lo mismo que la ley de gravedad. ¿Qué sé yo? No, pero el vaso de agua no va a subir. Esto también es insólito. Es imposible que suba. Acá el ingeniero... No, es imposible que suba. Es imposible. No hay ninguna ley de la física que pueda explicar que ese cuerpo suba aguas arriba. En un río contra la corriente, si no es que lo subieron. O si no es que lo sacaron y lo plantaron arriba. A menos que hubiera ocurrido a menos que hubiera ocurrido esto, y cuando salen de aquí, el cuerpo sea arrojado por alguno de estos lugares, y entonces sí la corriente descendiente lo lleva al lugar donde queda trabado y ahí sí aparece. Entonces sí hay un recorrido lógico que es descendiente. Por eso es que hoy en la conferencia de prensa, Sergio Maldonado así manifestaba su desconfianza. Sergio, ¿piensa en la posibilidad de que hayan plantado el cuerpo en ese lugar? Yo no puedo asegurarlo, pero yo creo que sí.
O sea, intuitivamente sí, porque anteriormente no estaba ahí. Sergio, ¿cómo se va a dar esa cadena de custodia para garantizar a usted que el resultado sea justamente... Ahí está lo que decía, que ellos dicen, pudo haber sido plantado. Ahora, a ver, ¿qué es plantado? Plantado es esto. No, es difícil que a ese lugar, lo decíamos anoche, hayan entrado con el cuerpo de Maldonado y lo hayan puesto delante de la cara de los mapuches, salvo que lo hayan hecho los mapuches. Y volvemos a la teoría más escabrosa que esgrimen algunos sectores del gobierno. La lógica indica que lo podrían haber tirado río arriba. Claro, ¿por qué? Porque ese sector es solamente controlado por los mapuches, dicen el gobierno. No, el gobierno no habló todavía hoy de este tema, no dijo ningún tipo de palabra, solamente pidió disculpas por Twitter hace un ratito nada más, Lilita Carrió, pero no hubo mucho más comentarios. Después del papelón de Disney. Sí, sentía disculpas a través de dos tweets Lilita Carrió. Un dato, el informe de prefectura dice que el río baja con una corriente entre intensa e irregular de 7 kilómetros por hora. Es decir, subir río abajo es absolutamente imposible. Te quiero decir algo respecto al gobierno, porque está todo bien. Ayer a Brooks se victimizó, que uno rechaza la violencia y todo, pero era contener a la familia, no ir a poner por Twitter que lo habían agredido. Están haciendo encuestas. Acá están denunciando por Twitter. ¿Quién crees que tuvo la responsabilidad de Maldonado? ¿Quién crees que estuvo mejor, la oposición o el gobierno? El gobierno está haciendo encuestas a los vecinos para ver cómo le afectan en las elecciones. El focus group, el famoso focus group. Me parece tremendo. Bueno, piensen tremendo, cómo porque, se explica que entonces, Patricia es un Burrich... delirio pensar que lo plantó el gobierno. Hay que presentar un habeas corpus con Patricia Burrich, que está... pero esto es tremendo y es tremendo también que un familiar que no sabe todavía si es su hermano diga que estuvo 8 horas al lado de un cadáver porque tiene miedo que se lo vulneren. Porque no aprendimos nada, porque es Maldonado, es Nisman, es Carrasco, es Sivak, es Luciano Arruga, que el 17 de octubre, 3 años después, aparece en la misma situación, enterrado en N. Digo, estuvo 8 horas al lado de un cadáver que puede ser el de su hermano o no, para que no se lo adulteren. A Nisman le erraron en la bala en 10 centímetros. Es una cosa desgarradora lo que decía, ¿no? Cuando decía, estuvimos 8 horas ahí cuidando que no toquen ese cuerpo. Un poco más de lo que decía la familia Maldonado hoy en conferencia de prensa. Sergio, ¿qué opinión tiene de las declaraciones de la diputada Elisa Carrió respecto al 20%? Ese 20% ya está descartado. También queremos hablar con respecto a la diputada Carrió, o bueno, lo que sea Carrió, que las declaraciones que tuvo, ¿no?, desde que empezó a hablar con Santiago Maldonado, fueron muy hirientes. Creemos que alguien que es una dirigente política no puede decir las verdades que dijo, lo que dijo antes de ayer, sobre todo de Santiago, del cuerpo de Santiago, si es Santiago. Creemos que es una falta de respeto. Sabemos que un montón de gente no acompaña, ¿no?, los dichos de Carrió, pero sabemos que otras personas sí. Entonces le pedimos respeto. Pueden estar de acuerdo o no con nuestra lucha, con lo que digamos, con lo que haya hecho Santiago, pero eso es una cosa y otra es faltar el respeto con todos los dichos y con el apoyo a los dichos de Carrió. Frente a lo que hacía el kirchnerismo, que no pedía disculpas nunca, el estilo Cambiemos es mandarse la cagada y después el errorismo, lo que en una época, el año pasado, se hacía el chiste de que era el errorismo. Entonces piden disculpas, que se equivocaron, que fue un error. Pero el problema con lo de Carrió no es solo el error y el de exabrupto de decir, estaba en agua fría como Walt Disney, que por otra parte era un mito urbano, que Walt Disney estaba congelado, sino el creyendo de disparates que fue diciendo y como diciendo el mesianismo. En un momento dice, no me pregunten más porque yo no quiero hablar, no me pregunten que así no me obliguen a decir más de lo que yo sé, cuando en verdad todo lo que había dicho no se comprobó nada, véanlo. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Bueno, el 20% de posibilidades de que estuviera en Chile con el RIM, quiso decir la RAM, porque el RIM es el Regimiento de Infantería de Montaña, no creo que estuviera, quedó descartado. Más de lo que dijo Carrió. De posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. En el caso
de Santiago, yo rezo porque esté con vida, investigo, no voy a decir, pero me van a pedir perdón, me van a pedir perdón. Ese día sí, cuando sepan, me van a pedir perdón, porque yo no hablo en vano, como nos pidieron perdón tantas veces. Ahora, lo que uno aspira es encontrar con vida. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, Sí. los forenses, de alguna manera... Es como Walt Disney. No, perdóname. Y hay un video que lo muestra, porque también hay que decirlo, porque si somos todos frontales, a mí la verdad que lo de Carrió me duele porque más allá de que es competencia en la ciudad, es una persona que ha puesto el cuerpo en un montón de circunstancias. Cuando termina, lo mira a la reta y dice, ¿pasamos? Y la reta le hace. ¿Se entiende? ¿Pasamos qué? Pasamos como zafamos. Hay un video que lo muestra, lo mira y dice, pasamos, y la reta le hace con cara. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Están hablando de verdad que realmente les preocupa? ¿O están haciendo lo mismo que hizo Cristina con Nisman? ¿Qué están haciendo? No se entiende. Néstor, vos decías que vos tenés las preguntas que están haciendo en los focus group, en estas encuestas. Las preguntas básicamente preguntan a quién votó en las PASO, a quién va a votar en las PASO, y hay una pregunta clave que es, en el caso de que comprobara de que el cuerpo que apareció es el de Santiago Maldonado, ¿cambiaría su voto? Sí. Y la pregunta siguiente ofrece un menú de opciones. ¿Quién cree que fue el responsable? Y una de las opciones de la responsabilidad son los mapuches. Quiero decir esto. Ahora, hace bastante que quería decirles esto. ¿No se dan cuenta que todo, absolutamente todo, desde que Maldonado desapareció hasta hoy mismo, obedece a una regla electoral? ¿No se están dando cuenta que se pudo haber identificado el cadáver a las pocas horas de haberlo encontrado? No, pero esto puede ser. Esto es a ver cuánto, cuánto impactan las elecciones en la aparición de este muerto. Pero si el gobierno venía haciendo la plancha con esto. Rubén, con respeto, te lo es insólito lo que decís. Si esto creemos que lo puede perjudicar al gobierno. Porque el gobierno pero el que lo perjudicó fue su socio hasta este momento. Lo que pasa, a ver, Trebuch, en lugar de defender esta postura, quiero que entiendas la siguiente. Estoy tratando de ¿querés entenderlo? Esto es fácil. común. En determinados momentos los perpetradores se les escapó la situación de control, se lo quedaron, los toquearon, dijeron, vamos a ver si alguien lo reclama. No. Alguien lo reclamó. Este quilombo ya no se puede parar. Pide Estados Unidos, la Embajada, Naciones Unidas, lo siguen reclamando. Después de las elecciones Vos lo que quiere decir que se rompió el pacto de silencio. Pero en determinado momento acá, ¿saben por qué apareció el cadáver? Se los voy a explicar con nombre y apellido. Si hay algo que un gendarme y un militar sabe, y ustedes lo saben tanto como yo, es desaparecer un tipo y que nunca más vuelva a aparecer. Si lo querían desaparecer realmente, no vuelve a aparecer el cadáver. Acá Es lo que muy pasa... arriesgado. No, pero más arriesgado es, muy responsable, vos me soltás mucho más irresponsable es decir lo que está diciendo vos, Trebuch. Esto es muy sencillo. Vos no me respetás el pacto, no me vas a sostener la posición, listo, te lo tiro 3 días antes de las elecciones y vamos a ver con la cantidad de irregularidades que esta investigación tuvo, si vos vas a sobrevivir. Les voy a dar un dato más. O sea, el gobierno se ya está tirando un tiro en los pies, en tu lógica, y vos, es Trebuch, insólito. te está dando... Es una ruptura del pacto de silencio. Esto, digamos, pero esto lo va a definir la autopsia, porque si la autopsia no demuestra que ese cadáver está plantado, movido, lo que sea, y estuvo siempre ahí en el agua, se acabó. Rolo, déjame preguntar, ¿es descabellado pensar que a lo mejor orgánicamente la Gendarmería no tuvo que ver con la desaparición, no la Gendarmería como institución, sino algún integrante de la Gendarmería, pero que la Gendarmería sí tuvo que ver con la aparición del cuerpo? Es muy descabellado pensar. Y no, pero ¿y quién lo tenía? Vamos a ver un poco qué decían los gendarmes en su momento, porque ahora hay que revisar hacia atrás lo que incluso declararon los gendarmes. Recuerden que el subcomandante Escola dijo, nosotros no tuvimos ningún contacto con ellos, no les tiramos nada. Y después empezó a saberse que había tiros, piedrazos, palazos, había habido de todo. Esto es lo que decía uno de los comandantes, el comandante del Bolsón, el comandante Méndez. ¿Qué pasa a partir de las 11 de la mañana del primero? Se produce nuevamente otro corte y entran para poder desalojar y normalizar de nuevo la transitabilidad de la ruta. ¿Uno de ellos es Emanuel Echazu? El subalférez Emanuel Echazu. ¿Y le pudo hablar con Echazu usted? ¿Qué le comentó del momento? Del momento que había sentido la pedrada cuando estaban entrando, sintió el golpe, pero no siguió avanzando porque sintió un golpe nada más.
obviamente después el golpe, una vez que pasó todo, le empezó a doler la cara, se le inflamó, y bueno, los estudios dieron que había tenido doble fractura de pómulo. ¿Le dijeron hasta qué punto del terreno avanzaron? Tengo entendido que avanzaron hasta cerca del río. ¿Le comentaron si vieron que detuvieron a alguien? No, no detuvieron a nadie. ¿Está seguro que no detuvieron a nadie? No, no detuvieron a nadie. ¿Y alguna situación con alguno de los manifestantes? No, porque el manifestante siempre estuvo a más de 40 metros de distancia, ellos siempre están lejos, nunca hubo una aproximación tal de tener contacto con la persona. ¿Pone 100% las manos en el fuego por todos los que estuvieron en el operativo? Totalmente, señor. ¿Tanto de Bolsón como de Esquel? Totalmente. ¿Usted piensa que se va a saber la verdad? Se tiene que saber la verdad, sí. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Dios quiera que sepamos dónde está. Fue uno solo. A la distancia, la cautela con la que responde este hombre, que es el jefe de Echazú, de Soilán y de los gendarmes que llegan hasta el río, es el comandante del Bolsón, es por lo menos inquietante. Pero ahora falta la autopsia. ¿Sí? Digamos, en algún momento de las 11 de la noche arranca el avión para acá. Supongo que van a estar esperándolo y van a hacer la autopsia hoy mismo a la noche. Ahí la tengo Florencia Arieto, que tiene el video prometido de lo que Los pasa. últimos segunditos, mirá, si se puede esto ver. lo que dice es como Global Disney, fíjense. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, los forenses, de alguna manera... Es como Walt Disney, es como Walt Disney. Miren ahora, presten atención a lo que le di. Ahora. Decir que no haya cuerpo. ¿Ven? Claro. Lo mira la red y dice, ¿pasamos como zafamos? ¿Qué, Sí, o sea, decía que la red estaba muy incómodo. muy incómodo y él le dice que esta sí. señora al lado, ¿Pero qué digamos. están haciendo? ¿Un show? Digamos, porque El están gobierno jugando, le ¿viste? pidió hoy a Carrió que no hable del tema. De hecho, la mandaron callar. Bueno, ¿no? sí, y se disculpó a través de dos tuites que están en las redes sociales. ¿Qué dijo los disculpas? Te los leo, si querés los tengo acá rolando, si me das un minutito nada más. Que pide perdón si causó dolor. Carrió haga una presentación televisiva. Está Quiero previsto que la haga. decirle a la familia Maldonado que nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos. Y si lo hice, les pido las más sentidas disculpas. Es el primer tuit. Y el segundo dice, tengo el más íntimo deseo y la voluntad de que haya justicia para Santiago y pido perdón de corazón si les causé algún dolor. Esto es el manual básico del protocolo Cambiemos, ¿no? Decir, bueno, el errorismo. Decir, bueno, pedimos perdón de lo que pasó, pero en la previa, ese mesianismo del 20% de posibilidad que esté en Chile, me van a pedir disculpas. Me van a pedir disculpas de Carrió. Hay que ver, digamos, ¿disculpas de qué? Digamos, si el cuerpo efectivamente se confirma que es el de Santiago Maldonado y están estas dos posibilidades, o se ahogó ahí producto de que estaba escapando los gendarmes, la teoría de gendarmes sacado, o la otra, que lleva un encubrimiento mucho peor, digo, no quedan muchas posibilidades, pero eso se sabrá en el curso de los días. ¿Cuánto tarda una autopsia de estas, Rubén? Y depende de la voluntad de los individuos que están trabajando en la... La hace el cuerpo forense cuestionado de la Corte Suprema. De algo estamos seguros. No lo puede ser gendarmería esta vez. Antes del domingo. Acá la preocupación real es que esto no explote antes del domingo. Si el martes, el miércoles se confirma, como se va a confirmar, que es Santiago Maldonado, acá ellos creen que no los va a rozar. Ahí, Néstor. Es fundamental la hora de llegada del avión con el cuerpo. En la morgue hay 2 turnos, uno a las 7 de la mañana. Si no entra en ese, se pasa a las 7 de la tarde, que es el segundo turno que está previsto para mañana para hacer la autopsia. Así que es importante que el avión llegue temprano con los restos. Pero si el cuerpo cayó al río o lo tiraron o lo que sea, esperemos que ahora no caiga en la grieta, nada más, y que se pueda investigar. Sí, claro. Déjame tomar lo que dijo, porque algunas fuentes tienen la teoría esta de que en realidad si hubiera sido plantado, un poco lo que preguntó él, sería que el pacto de silencio se quiebra cuando, digamos, pretenden echar al jefe de la gendarmería. Entonces dice, yo me voy a comer el sogazo por una decisión tuya de querer limpiar el pull-off para el pacto de silencio. Nos vamos, viene Luis Navarello, entrevista. Esto fue Tercera Posición. Hasta mañana. Chao.